El día de hoy presentaré el caso clínico del sujeto identificado con las siglas NMRL. Esta presentación se realiza en el marco de la licenciatura de Psicología Clínica. Soy del sexto semestre y es por la asignatura de Evaluación de la Personalidad 2 que se presenta la exposición de los instrumentos aplicados al sujeto. Mi nombre es Jocelyn Monserrat Chincoya y sin más que decir, pasaré a continuar y daré inicio a la presentación de mi sujeto. Bueno, en mi segunda diapositiva vemos los datos generales del sujeto, en los cuales se puede observar que es del sexo femenino, de 22 años, de edad no aparente a la cronológica, nacida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 20 de abril del 2003, en estado civil soltera, sin hijos y siendo ella la hija número 4. El sujeto profesa la religión católica y tiene una ocupación de estudiante a nivel licenciatura, la cual conforme a la serie de pruebas presentadas, siempre se presentó en condiciones de higiene y aliño personal, orientado en todo momento en las tres esferas requeridas, que son la de espacio, tiempo y persona. Bueno, al continuar con mi tercera diapositiva, los instrumentos que nosotros aplicamos, que yo apliqué al sujeto de prueba, son el test de frases incompletas de Sachs, el test de persona bajo la lluvia, el test de percepción temática y el test de figura humana de Macover. De los resultados obtenidos a estos instrumentos aplicados, pudimos obtener los resultados en los cuales me indica que el sujeto que tiene por siglas NMRL, que es una mujer de 22 años de edad, ubicada cronológicamente en la etapa de adulto joven, aunque con una edad psicológica que no corresponde plenamente a la edad cronológica, en la cual de manera general los resultados evidencian en un orden una organización de la personalidad con rasgos neuróticos, caracterizados y principalmente por una marca de autoexigencia y necesidad constante de control. También hay una fuerte influencia del super yo, que es rígido y castigador, lo cual genera un sentimiento persistente de culpa, autocrítica e insuficiencia personal. Se muestra funcional con una capacidad adaptativa, aunque es emocionalmente frágil, ya que sostiene principalmente las defensas que tienen, que son las defensas rígidas. Se identifica que los conflictos significativos que tiene el sujeto se relacionan con la figura paterna. También se describe esta parte paterna se describe como rígido, autoritario y con dificultades. Estas dificultades aparecen en la comunicación. Esta dinámica se asocia a una fijación de la etapa anal, la cual ahí predomina el mecanismos de defensa, como son la retención y la censura. En la forma en la que la evaluada maneja sus impulsos, sus emociones, y también se observa la presencia de un duelo no resuelto, de un duelo no resuelto acompañado de ansiedad, de ansiedad de separación y el temor constante al abandono. En el área sexual se evidencia una represión marcada sostenida por un superior internalizado a partir de los valores familiares y sociales que son restrictivos para el sujeto. La falta de identificación con la figura la figura paterna favorece el sentimiento y el resentimiento hacia las figuras masculinas, y una actitud defensiva frente al sexo opuesto, que son figuras masculinas. Esta represión hace que el sujeto limite
el cómo descarga funcionalmente y que refuerce el mecanismo de defensa, como también lo es la inhibición. La culpa y el control excesivo son cosas que predominan en el sujeto. La relación con la figura materna es muy sobreprotectora, en la cual hay mucho contraste con la figura paterna, ya que se organiza desde la dependencia, la sobreprotección y la búsqueda de cuidado que está establecido en una división entre lo bueno y lo que no. Y lo que puede llegar a presentar la madre también como un objeto madre un objeto malo que es representado por el padre. Eh, Esto se sostiene más que nada mediante defensas como lo que son la idealización y la proyección, donde las figuras protectoras son sobrevaloradas o autoritarias. Eh, y esto hace que se implemente el rechazo para el sujeto eh, en su forma de actuar. En el test de persona bajo la lluvia reforzamos la presencia de un daño orientado en el control que intenta protegerse de un entorno que percibe como amenazante. La proyección gráfica de esta está en el instrumento que replica que tiene el sujeto un superior crítico que genera inseguridad, ansiedad y dificultad para mostrar espontaneidad ante los demás. Pues los impulsos hostiles que tiene el sujeto permanecen reprimidos y la energía psíquica se canaliza a través de las defensas que el sujeto tiene rígido. Lo que, perdón, lo que también incrementa la tensión interna del sujeto. Se observa también fijaciones en el test de persona bajo la lluvia en la etapa oral. Son evidenciadas como la necesidad de apoyo externo, contención emocional y dificultad para alcanzar la autonomía. Esto se reduce también como inseguridad, retraimiento y sensación de vacío por afecto, eh, por retraimiento, sensación de vacío por afecto. Asimismo, parece también que hay una fijación anal y esta es manifestada en esa rigidez que ya se mencionó con anterioridad, el perfeccionismo y en el miedo al error que presenta el sujeto y a las decisiones que puede llegar o no a tomar. Esto hace que se limite a tener una flexibilidad emocional. A nivel defensivo predomina la represión y la formación reactiva. La represión se observa en la restricción de la expresión emocional y en la ausencia de los rasgos sexuales secundarios en el dibujo, mientras que la formación reactiva se presenta mediante estos elementos agradables como lo son las flores que llegó a dibujar y las mariposas que funcionan como recursos que sirven como compensatorios frente a la hostilidad que el sujeto tiene internamente desde los resultados. En el test de la percepción temática se puede inferir una estructura de personalidad con bastante autoexigencia que sostiene una idea de yo flexible y una constante necesidad de tener el control. Se afirman fijaciones en la etapa anal, donde emergen conflictos relacionados con la autonomía en la obediencia y la búsqueda de la aprobación en los demás. También el sujeto, de forma dinámica, se organiza desde un apego ansioso ambivalente, principalmente caracterizado por una intensa necesidad de tener una cercanía emocional y un temor persistente al abandono. El sujeto no solo lo manifiesta en sus relaciones, ya que comúnmente genera relaciones dependientes con dificultad para poder establecer límites y una tendencia bastante excesiva a llegar a cuidar a los demás como formas de estrategia para que la otra persona se quede, o sea, una forma en la que pueda asegurar esos vínculos
y así poderse evitar el sentimiento de vacío que puede llegar a generar el fin de estos vínculos. También en el test de percepción temática predomina el mecanismo de defensa como la sublimación, la racionalización, la idealización, la proyección y la introyección. Esto destaca como el recurso más adaptativo que le sirve al sujeto y la cual le ayuda a canalizar la ansiedad y el malestar hacia los logros normativos que puede llegar a tener, las conductas productivas que tiene, más sin embargo estos mecanismos de defensa también encubren una dificultad para poder conectar con su vulnerabilidad de manera adecuada. Finalmente, a partir de los resultados del texto de la figura humana de Macover, se pueden observar la presencia de un yo que cumple de manera adecuada en la funcionalidad mediadora. Esto quiere decir que intenta de alguna forma regular constantemente las demandas internas del sujeto que provienen desde el ello y las exigencias externas que pueden llegar a presentar en su entorno. El yo lo busca que el sujeto mantenga el equilibrio emocional, principalmente a través del control afectivo. La racionalización y la inhibición emocional estas estrategias le permiten adaptarse socialmente, en su entorno y presentarse como una persona bastante funcional y responsable. Sin embargo, aunque este funcionamiento resulta aparentemente estable, se trata de un equilibrio frágil, ya que depende de una gran medida de la aprobación externa y de la idealización, tanto de sí misma como de las figuras significativas para el sujeto. La evaluada sostiene una imagen bastante positiva frente a los demás, mostrando una fortaleza y estabilidad, pero comúnmente esta imagen funciona como un recurso defensivo que cubre la dependencia emocional marcada que tiene esta imagen, que le tiene que ayudar a poder expresar o internalizar la dependencia emocional que tiene en el temor constante al rechazo. Así poder también, de esta manera, se ve obligada a mantenerse en alerta de cierta forma, cuidando su conducta y sus emociones para no perder el reconocimiento y el afecto que tiene su entorno. En relación con su desarrollo sexual, se confirman fijaciones en las etapas orales, en la etapa oral, fálica, en la etapa oral y fálica. También se vincula con la búsqueda en afecto al cuidado y la contención, que se traduce en una necesidad bastante persistente de tener un apoyo externo y tener un apoyo en dificultades, para así poder sostenerse y poder sostener una autonomía. Esto es una necesidad, y esta necesidad se expresa en la tendencia de establecer vínculos. Estos vínculos llegan a ser dependientes y se priorizan, ya que el sujeto prioriza el bienestar de los otros como una forma para que pueda asegurar estos vínculos. Por otro lado, la fijación en la etapa fálica se relaciona con la identificación de figuras. Esta identificación de figuras son controladas y normativas, las cuales presentan seguridad y orden al sujeto. También le ayudan en la identificación y cumplen con un tipo de función compensatoria frente a la inseguridad internalizada, ya que esto le va a permitir al sujeto sostener una sensación de control y estabilidad dentro del
dentro de sí. Eh, Eso también va a reforzar su autoexigencia, su temor a equivocarse y la dificultad que tiene para poder tolerar la frustración o la pérdida. En la actualidad, estas dinámicas internas se reflejan en una personalidad responsable, complaciente y aparentemente bastante optimista. Esta personalidad orientada en cumplir las expectativas externas y mantener relaciones afectivas de la forma más armónica posible. La evaluada tiende a evitar conflictos vinculados con la autoridad. La, la validación externa se observa como una necesidad constante para que pueda ser reconocido